Mis hermanos y hermanas, qué gusto nos da saludarles en este día viernes 9 de diciembre, día de preparación, porque el Santo Sábado está por llegar a la puesta del sol. Amén. Desde ya les estamos invitando para que mañana visiten las diferentes iglesias Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles. Su servidor les puede dar datos de direcciones de dónde están las iglesias: la de San Antonio, la de Houston, la de Corsicana, la de Fairfield, la de Fort Worth, la iglesia central de Irving. En todas estas iglesias mañana les esperamos para adorar a nuestro Dios, como también el pastor Osvaldo Rosado le espera también mañana a visitar la iglesia del Evangelio Eterno. Amén. Aquí en Oklahoma City. Amén. Pastor, si le dice a los hermanos el horario y la dirección. Así es, bueno, empezamos a reunirnos a las 9:15 de la mañana hasta las 12:30 aquí en el 3900 de la East Overholser Drive, aquí en la ciudad de Bethany, Oklahoma City. Así que les invitamos, será una gran bendición. Si no pueden llegar por estos lugares, se pueden entrar a nuestro canal Iglesia del Evangelio Eterno, Oklahoma City. Ahí pueden entrar, suscribirse, darle un like, al igual que a los videos que escuchan por medio del canal de Iglesia Advenimiento. Hermanos, siempre es necesario un like y siempre suscribirse para que esta verdad pues se pueda seguir proclamando a muchos otros lugares. También quería compartir con ustedes una radio cibernética que tenemos, la www.sionradio.org. Así pueden estar escuchando palabra de Dios, estudios bíblicos, alabanzas 24 horas al día. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén. Gracias a todos los que esta semana nos apoyaron con los recursos del Señor, como Amén. son diezmos, ofrendas y donaciones, y todavía hoy lo pueden hacer. Ahí están en la pantalla las maneras de cómo hacerlo. A todos aquellos que el Señor les toque el corazón, pues desde ya les deseamos que también el Señor les multiplique lo que quede en sus bolsillos por unirse aquí a aportar en este proyecto misionero que estamos llevando adelante. Gracias por pasar a Macedonia y ayudarnos como lo tratamos en esta lección. Hermanos y hermanas, tomen nota de las diferentes maneras de cómo pueden ustedes enviar diezmos, ofrendas y donaciones acá a nuestro ministerio hoy, mañana sábado y cualquier otro día que el Señor se los ponga en su corazón. Pero gracias a los que lo hicieron esta semana. El número es 214-881-4029 para enviar por la aplicación Cel o para darlo de su tarjeta de débito o crédito en el instante, o para pedir información sobre las maneras que están allí, como son enviar cheque o money order, por ejemplo, al P.O. Box 669, Shepherd, Texas 77371. Los que quieran del extranjero también aportar, comuníquense al WhatsApp más 1-214-881-4029 con este servidor. Gracias a todos por el apoyo que nos den. Feliz sábado de antemano. No se pierdan el programa de hoy, Recibiendo el Sábado, aquí por Advenimiento TV, y no se pierdan también las transmisiones de mañana que la Iglesia Advenimiento hace por nuestros canales de YouTube. Y aprovecho para invitar a la audiencia del canal 52.7 del área de Dallas y sus alrededores para que mañana adoremos a nuestro Dios en la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles de la ciudad de Irving, donde su servidor tendrá el privilegio de predicar el mensaje de Dios para este tiempo que ha de prepararnos para el encuentro glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que, amigo televidente que estás viendo el canal 52.7, ven mañana con nosotros, adoremos a nuestro Dios en espíritu y en verdad, tributémosle honra y gloria. Empezaremos desde las 9 de la mañana con la escuela sabática, y a eso de las 11, su servidor presentará otro mensaje más de verdad presente. Les esperamos. Estamos ubicados en el 210 East 6th Street, Irving, Texas 75060. Será un privilegio tenerles con nosotros. Amén. Pastor Osvaldo quiere hacer la oración para entrar al resumen de este día. Amén. Oremos. Nuestro querido Dios y nuestro amante Padre. Amén. Gracias te damos, Señor, porque nos has ayudado durante el transcurso de toda la semana. Hemos estudiado tu palabra. Y, Señor, hoy día de preparación, nos permites poder meditar en tu palabra y así preparar nuestros corazones para recibir tu santo día de reposo. Suplicamos en esta hora que tu Espíritu nos dirija y que podamos con tu ayuda, oh Señor, en esta hora entender el mensaje que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todos los viernes hacemos un resumen de lo que ha sido la lección de la semana. Destacamos 5 puntos
y vamos a empezar con el primero de ellos. Pastor Osvaldo, si es tan amable, compártanos su primer punto que usted quiere destacar como importante de la lección. Bueno, hay muchos puntos que podemos analizar, pero sé que el tiempo es corto. Pero uno de los puntos es la forma en la que nosotros podemos ayudar a perfeccionar y unir al pueblo de Dios. Ese punto estuvo muy interesante. Y nosotros leímos una cita en el libro de Efesios, al comienzo de la semana. En el libro de Efesios capítulo 4, donde decía: y él mismo dio a unos apóstoles y a otros profetas y a unos evangelistas y a unos pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esta parte para mí fue muy interesante y me llamó la atención porque realmente Dios ha organizado a un pueblo, porque Dios, aún en el cielo hay orden. Y todo se debe de hacer decentemente y con orden, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14. Así que, mis queridos hermanos, para mí esto fue importante y creo que como pueblo de Dios debemos de trabajar según lo que Dios ha dejado establecido, el orden que Dios ha dejado establecido para que la iglesia pueda llegar a la perfección. Hay una cita interesante que compartimos anteriormente que dice así en Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, página 220, dice: al mandar a sus ministros, nuestro Salvador dio dones a los hombres, porque por su medio Él comunica al mundo las palabras de vida eterna. Tal es el medio que Dios ha ordenado para la perfección de los santos en el conocimiento y la verdadera santidad. Y aprendimos también en esta parte de esta lección que Dios nos hace llamado para que nosotros cooperemos, que ayudemos con nuestra parte monetaria para darle al Señor lo que el Señor le pertenece, para que estos ministros, para que estos profetas, para que estos evangelistas estén proclamando el mensaje del Señor. Amén. Buen punto. Otro punto, hermanos, es eso que vimos de los métodos de recaudación de fondos para la obra, cómo hay un contraste entre la forma que Dios ha elegido y lo que por lo general el ser humano elige. Es interesante que cuando se trata de financiar la obra de Dios, el Señor ha dado instrucciones de cómo esto debe hacerse. Miren ustedes, por ejemplo, en Éxodo 35, versículos 4 y 5, dice que habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: esto es lo que Jehová ha mandado. En primer lugar, es mandato de Dios: que de entre ustedes se tome ofrenda para Jehová. Amén. Y todo generoso de corazón la ha de traer a Jehová, en oro, en plata y en bronce. En primer lugar, es mandato de Jehová. En segundo lugar, que todos tienen que traerlo con un corazón generoso, no mezquino, no tacaño, sino abundantemente, hermanos. Amén. Y luego es interesante que dice el versículo 21, que vino, dice, todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad. Vino, dice, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Y luego dice el 29, que de los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieren corazón voluntario, vinieron para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hicieran, y trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Llegaron incluso, dice, al punto de que Moisés tuvo que decir: no traigan más, porque es demasiado. Ya no traigan más, porque hay en abundancia. Dice el versículo número 7 de Éxodo 36. Dice el 6: entonces Moisés mandó a pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni ninguna mujer haga más para la ofrenda del santuario. Y así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Noten ustedes, hermanos, en primer lugar, mandato de Jehová, que las personas que den deben dar de su propia voluntad.
deben hacerlo de una manera generosa. Amén. Deben traerlo, hermanos, voluntariamente. No tienen que traerlo gratificándoles primero algún apetito o algún gusto. No, hermanos, debe ser voluntariamente. Amén. ¿Qué contraste esa forma que Dios elige de financiar su obra a la que muchos hoy en día utilizan? Y el don profético fue bien explícito al decir que no fue menester en esa ocasión cuando sucedió esto, no fue menester, dice, instar a nadie, ni se empleó tampoco uno solo de los ardides a los cuales las iglesias recurren tan a menudo hoy. No se ofreció un grandioso festín, no se convidó al pueblo a participar en escenas de alegría animada como bailes, diversiones generales, ni tampoco hubo loterías ni cosa alguna de este orden profano para obtener medios con que erigir el tabernáculo de Dios. Simplemente el Señor le dijo a Moisés que invitara a los hijos de Israel a que trajeran sus ofrendas. Él había de aceptar los donativos de cuantos los ofrecieran voluntariamente, de todo corazón. Oiga eso, de todo corazón. Y las ofrendas llegaron, dicen, en tan enorme abundancia que Moisés mandó al pueblo que no trajera más, pues ya había suplido más de lo que se podía usar. Así, hermanos, Profetas y Reyes, página 569, va, hermanos, todavía abonándole a lo que ya leímos, porque esta es la manera correcta de cómo usted y yo debemos, hermanos, aportar en la obra de Dios. Amén. Generosamente, voluntariamente, de corazón, y no esperar que nos den nada a cambio. Aquí, hermanos, no tienen que haber loterías, no tienen que haber rifas, no tienen que haber conciertos pro templo, conciertos pro esto, cenas pro... No, hermano. Mire, todo lo que hay que hacer para la obra, vamos, hermanos, hagámoslo voluntariamente, generosamente, traigamos, hermanos. No nos vamos a quedar pobres por hacer la obra de Dios, no. Amén. Miren, hay testimonios bonitos. Ya murió nuestro querido hermano Roberto Dávila, pero cuando agarramos nuestro primer canal de televisión, ese hombre con su esposa trajeron toditito los ahorros que tenían y se quedaron sin nada. Sintieron ese llamado, hermanos, y trajeron todo, aquí está, dijeron. Amén. Nos quedamos aquí sin nada, ni para pagar renta, ni nada. Pregúntenle si les faltó. Pregúntenle si después no tuvieron para la renta. Pregúntenle si después no tuvieron para la comida. Hermanos, Dios se encargó de bendecirlos y de suplirles. Miren, una hermana me estaba contando, voy a contar esto, pastor, para animar a los hermanos. Ajá. Una hermana me estaba contando que ella vino, ella nos da un diezmo o ofrenda cada cierto tiempo, pero esa vez dijo, el Señor me ha puesto en mi corazón de que saquen $1,000. Es más de lo que siempre ella da, pero dijo, saquen $1,000. ¿Y qué creen, hermanos? Después que ella dijo eso, le llegaron 2 tarjetas, una de 500 y otra de 500, como un regalo que les estaban mandando a ellos, donde prácticamente el Señor les estaba devolviendo los $1,000 que habían dado. No perdieron, hermanos, con Dios no se pierde. Amén. Y generosamente dieron, generosamente Dios también les dio. Y así podemos poner muchos testimonios, pero eso me pareció interesante. Amén, gloria a Dios. ¿Qué más, pastor? Pues interesante lo que acabas de mencionar, era parte del estudio, y también a mí me llamó la atención el llamado macedónico, porque pues así como ellos, los israelitas, fueron dadivosos en la obra, hay un llamado personal que también Dios nos hace. Eso nosotros lo vimos esta misma semana, eso fue el día miércoles cuando vimos esto, bajo la pregunta que nos hacíamos de cómo los pequeños gastos personales podían obstaculizar la obra del Señor. Así que nosotros lo vimos en el libro de Hechos, en el capítulo 16, decía de la siguiente manera, en el versículo 9 y 10, dice, y de noche apareció a Pablo una visión, un varón macedonio estaba en pie y le rogaba diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando él vio la visión, inmediatamente procuramos ir a Macedonia, dando por cierto que el Señor nos llamaba para que les prediquésemos el evangelio. Gloria sea el nombre del Señor. Así que pudimos ver en esta lección de este día
la importancia que tiene, querido hermano, de también el sacrificio personal. Cómo nosotros debemos de, no solamente en la parte económica hablando de dinero, sino también el sacrificio personal de nosotros como hijos de Dios, estar dispuestos a cuando se nos pide una ayuda para que la obra pueda seguir avanzando, nosotros estar dispuestos a ir. Si hay que ir a predicar en un lugar, pues Dios nos hace llamado, pues ir a ese lugar sin esperar nada a cambio, sino que sabemos que Dios va a proveer todo lo que necesitamos y esforzarnos nosotros para hacer esa obra. Dice el comentario de ese día, dice así: cada uno debería esforzarse para hacer por Jesús todo lo que le sea posible mediante el esfuerzo personal, los donativos y el sacrificio. Debería haber alimento en la casa del Señor. Y esto significa una tesorería llena a fin de contestar los llamados macedónicos que se reciben por todas partes. Cuán lamentablemente es que nos veamos obligados a decir a los que claman pidiendo ayuda, no podemos enviarles hombre o dinero. Tenemos una tesorería vacía. Debemos colocar en la tesorería del Señor todos los recursos que logremos economizar. Hay campos necesitados y sin evangelizar que claman por recursos. Desde muchos países llega el urgente pedido: pasa y ayúdanos. Nuestros miembros de iglesia deberían sentir un profundo interés. Y la cita continuaba. Pero hermanos, debería haber un interés en nosotros en aceptar ese llamado macedónico en nuestras vidas. De que cuando Dios nos llama a hacer algo y alguien le dice: mira hermano, nos gustaría que venga y nos ayudes, tenemos un trabajo de pintura para poder terminar este edificio que va a servir para poder trabajar con los enfermos, y decir: bueno hermano, para ahí voy a estar, sin esperar nada a cambio. Esfuerzo, sacrificio, hermano, personal. Porque cuando nos sacrificamos, pastor, de esta manera, como Dios le agrada, hermano, que su pueblo se sacrifique por su causa. Porque cuánto no Jesús se sacrificó por nosotros desde muy pequeñito, al nacer a esta tierra podrida con el pecado, una tierra donde hoy día lamentablemente, así como en los días de Cristo, se veían crímenes, se ven todo tipo de cosas horribles que se ven. Cómo Jesús vino a esta tierra, se sacrificó, vino a morir por nosotros, que no merecemos su salvación, pero que sin embargo Dios lo hizo porque nos ama. ¿Cuánto nosotros, por amor a Cristo, no vamos a hacer lo que Dios nos pida, siempre y cuando siempre esté en nuestro alcance poder hacerlo? Amén. No podemos dejar de destacar, mis hermanos, como punto importante, la magnanimidad de David, que si todos la cultiváramos, oh, qué es lo que sucedería, hermanos. Cuando hablamos de la magnanimidad, estamos hablando de la generosidad, de esa forma de David de ser tan generoso con la obra. Es interesante que él dijo: ¿quién soy yo?, dice, ¿y quién es mi pueblo?, para que pudiéramos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Amén. Dice Primera Crónica 29:14. Pero estas palabras las dijo en el contexto, hermanos, de un gran donativo que él había dado a la obra de Dios y de un gran donativo que el pueblo había traído. Amén. Si ustedes van más atrás, dice que David, dice, con todas sus fuerzas preparó para la casa de Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, dijo David, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, las he dado para la casa de mi Dios. Oh, hermano, fue un donativo enorme. Tenía un tesoro personal David. Aparte de lo que había dado, tenía un tesoro personal que dijo: también esto lo entrego. Amén. Y luego dijo: ¿y quién soy yo?, dijo, para decir que yo lo estoy ofreciendo voluntariamente. Sí, de lo que Él me ha dado, yo estoy dando. Amén. En otras palabras, hermanos, qué hombre más generoso fue. Wow. Y cómo, si nosotros fuéramos igual,
Oh, cómo la obra se viera de bendecida. Dice, Amén. si los medios afluyeran a la tesorería de acuerdo con este plan divinamente señalado, como es dar la 10ª de los ingresos y ofrendas generosas como esas que de David, dice, habría abundancia para el adelantamiento de la obra del Señor. De manera, hermanos, que imitemos a estos hombres de Dios, veamos cómo nosotros podemos incrementar nuestras ofrendas, el diezmo, más, hermanos, hasta hay un segundo diezmo también, mire, hay diezmo, hay segundo diezmo, hay primicias, hay ofrendas generosas. Yo ya les he contado de un comerciante que es, hermano, el diezmo, ahí se veía lo que él ponía en el sobre, pero la ofrenda, eso era el triple del diezmo. Y cuando le pregunté, ¿y por qué hace esto, hermano? Porque estoy agradecido, me dice. El diezmo es menos, me dice, pero el triple que doy de ofrenda es porque estoy agradecido. Pero era un hombre, hermanos, que el Señor le bendecía esos negocios. Pero así como él lo bendecía el Señor, así también él devolvía. Amén. Hay gente que entiende, hermanos, comprende el plan de Dios y pueden experimentar esa bendición. Por último, para cerrar, ¿qué encontró usted de importante? Bueno, a través de toda esta lección hemos podido aprender de que, pastor, nosotros podemos retardar la venida del Señor o la podemos adelantar, una de las dos. Exacto. Entonces, nosotros leímos en 2 de Pedro, en el capítulo 3, leímos en el versículo 11 y 12, dice así: puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros de conduciros en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Así que, mi querido hermano, el Señor viene pronto. Todo lo que hay en esta tierra, casas, autos, edificios, todo va a ser consumido por el fuego. Y hoy día Dios te está haciendo un llamado a que primeramente tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, primeramente. Y todas las demás cosas van a venir por añadidura. Pero esto nos llevará a nosotros a vivir una experiencia que es la experiencia de la santidad. ¿Qué quiere decir eso? De que Dios pone en nuestros corazones el apartarnos nosotros para su servicio. Y así vamos a ayudar para que la obra prosiga adelante. Vamos a aportar no solamente económicamente, sino aún en sacrificio personal, para que esta obra prosiga adelante y podamos adelantar la obra del Señor y no tener el espíritu egoísta que lamentablemente pudimos ver también en esta lección, de que muchos mantienen ese espíritu egoísta y quieren retener lo que es del Señor, y así le ponen bozal al buey que trilla. Por esa razón hoy día te hacemos llamado, querido hermano que me escucha en esta hora, seamos fieles al Señor. Dios viene pronto y prepárate para el encuentro de tu Dios. Amén. Oramos, ¿qué les parece? Para pedir a Dios que nos ayude a poner por obra todo lo que hemos estudiado. Amén. Amante Padre, muchas gracias, Señor, por buscar en nosotros que ya de una vez nos desprendamos de todo egoísmo, avaricia, codicia. Amén. Y de ese amor por el dinero. Sí, Señor. Gracias, Señor, porque estás buscando en nosotros un carácter semejante al tuyo, que sea generoso, que sea entregado, Señor, que sea dadivoso. Oh, Señor, que comparta. Te rogamos, por favor, que todo lo que hemos estudiado no quede, Señor, ahí, como dicen, al vacío, sino que entre, Señor, en nuestro corazón. Amén. Y nosotros lo pongamos por obra. Amén. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a tener fe suficiente para creer de que cuando tú propones algo es para nuestro propio bien. Amén. Señor, ayúdanos a que ninguna palabra de la que se presentó en esta semana se eche a perder, que toda sea aprovechada por nosotros y la apliquemos en la vida. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.